Hola, me es grato enviarles un gran saludo y sean bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de sexto grado. Les saluda la profe Tinita de Chávez. Unidad número 5, el mundo que nos rodea. Desarrollando el contenido, reflexión de la luz en los espejos. El contenido a desarrollar lo iniciaré con la información sobre la reflexión de la luz. Reflexión de la luz. Se puede decir que cuando la luz choca con ciertas superficies, rebota y regresa en mayor o menor medida al medio que proviene, lo que hace visible a los objetos. La reflexión regular o especular se produce en superficies tan pulidas que se pueden formar imágenes como en los espejos o las aguas tranquilas. En este tipo de reflexión, el ángulo del rayo que incide sobre la superficie es igual al ángulo del rayo que se refleja con relación a la superficie reflectora y una perpendicular imaginaria llamada línea normal. Veamos el esquema para entender mejor la ley de reflexión. Esta ley establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Vamos a ver el esquema. Ahí tenemos el esquema. En el esquema se representa la ley de reflexión de la luz, en donde observamos un haz de luz incidente, que es el rayo de luz que entra, rebota en el espejo y sale en el haz reflejado. Entonces observamos que estos haz de luz inciden en donde una línea imaginaria perpendicular al espejo llamada normal divide al ángulo en dos ángulos iguales. El ángulo de incidencia y el reflejado están medidos desde esta línea. Es de considerar que una condición muy importante para que se cumpla la ley es que la superficie del espejo esté bien pulida. Caso contrario, el ángulo reflejado saldrá por otro lado o a cualquier dirección. Ahí tenemos el esquema donde nos explica o podemos observar los dos ángulos. Según lo que la ley de reflexión establece, en su enunciado, observamos en el esquema que el ángulo de incidencia está representado por la letra griega alfa y el ángulo reflejado por la letra griega beta. Y estos los podemos escribir en forma de ecuación. Así, alfa es igual a beta. Para poder demostrar esta ley de manera experimental, se puede llevar a cabo la siguiente actividad. Te invito a que hagas el experimento que aparece en la guía. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué notaste con los ángulos de incidencia y reflexión? Que son iguales. ¿Eran iguales? Sí. ¿Qué conclusión puedes sacar referente a los dos ángulos? Los ángulos son iguales, por lo tanto, la ley de reflexión se cumple. Respondemos las siguientes preguntas con falso o verdadero. 1. La ley de reflexión de luz establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Eso es verdad. 2. La normal es una línea imaginaria paralela al plano de referencia en el cual incide un haz. El ángulo de incidencia y el reflejado están medidos desde esta línea. Falso, porque la normal es una línea imaginaria perpendicular al plano, o sea que no es paralela. Y allá en la pregunta dice que es paralela. 3. El rayo refractado, el rayo incidente y la normal se encuentran en un mismo plano. Eso es verdad. Reflexión de la luz. Utilizando el mismo experimento que se efectuó en Ponte a Prueba, se llena la siguiente tabla: ángulo de entrada y ángulo de salida. Tenemos un ángulo de entrada de 50 grados. El ángulo de salida es de 130 grados. Un ángulo de entrada de 10 grados. Ángulo de salida 170
grados. Ángulo de entrada 20 grados. Ángulo de salida 160 grados. Ángulo de entrada 30 grados. Ángulo de salida 150 grados. Ángulo de entrada 60 grados. Ángulo de salida 120 grados. Ángulo de entrada 80 grados y ángulo de salida 100 grados. Hasta acá ha llegado el desarrollo de la clase. Espero lo hayan entendido. Gracias por su atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase.